Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, muchachos, aquí en United States también se aplica la de invasión de terreno. Y creo que ese será mi próximo negocio. Invadir casas abandonadas. Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Días atrás les mostré el video del controvertido influencer Leonel Moreno, o Leito Oficial, quien fue detenido por las autoridades migratorias tras la publicación de sus videos incitando a la invasión ilegal de casas en los Estados Unidos. Según tengo entendido, no existe ley federal que permita habitar una casa abandonada. Meses atrás, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo literalmente que la inmigración ilegal destruirá la Gran Manzana. El demócrata nunca explicó por qué. Sin embargo, últimamente se está viendo una tendencia problemática de invasores ilegales, personas que se alojan ilegalmente en casas y apartamentos privados y que son súper difícil de expulsarlos. Muchos de ellos son inmigrantes indocumentados. El número de casos en los tribunales de vivienda se ha convertido en un dolor de cabeza y la situación empeora debido a cambios en las leyes realizados en 2019, que ahora dictan que los propietarios no pueden simplemente expulsar a un ocupante ilegal sin un procedimiento especial y para sacarlos deben presentar una demanda. Un abogado de bienes raíces dijo al periódico The New York Post que esto está sucediendo mucho más ahora que en el pasado. Ha visto un aumento del 10 al 20% en los últimos 2 años y que hoy en día los ocupantes ilegales son más sofisticados, organizan planes elaborados, falsifican documentos e investigan las casas antes de irrumpir en estas. Muchos atribuyen este problema a la crisis migratoria que afecta a Nueva York, al igual que la falta de viviendas y hasta la cobertura de los medios, ya que mientras más publicidad recibe, más personas piensan hacerlo. Pero debo aclarar algo, el término ocupante a menudo se malinterpreta. Los ocupantes son intrusos que irrumpen ilegalmente en una propiedad y se quedan, mientras que los titulares de licencia se mudan bajo apariencia de ley y se quedan. Esto puede incluir a familiares de propietarios fallecidos o inquilinos legales que se quedan más tiempo de lo permitido. Como ya les dije, parte del problema son las leyes que existen que permiten a cualquier persona que viva en una propiedad por un tiempo fijo reclamar su ocupación legal, aunque el propietario se oponga. Ese límite es de 10 años en la mayor parte del estado de Nueva York, pero de apenas 30 días en los 5 condados: Queens, Brooklyn, el Bronx, Staten Island y Manhattan, lo que hace que los propietarios sean significativamente más vulnerables a los invasores. Aunque traté de investigar el número de casos, nunca descubrí cuántos hay. Lo que sí se sabe es que esta situación representa una gran parte de las disputas entre propietarios e inquilinos en los tribunales, y algunos de estos casos tardan hasta 2 años en resolverse. Pero la pregunta de muchos es, ¿existen leyes que permitan a una persona ocupar ilegalmente una casa y luego hacerse dueño de esta? Me gustaría que escuchen la explicación que me dio el abogado Chava Jiménez. Él simplemente estaba explicando lo que las leyes de ciertos estados son. En varios estados hay leyes que dicen que si una persona entra a una propiedad abandonada, que está disminuyendo el valor de la comunidad, está creando problemas, donde va a haber, tal vez están vendiendo drogas en ese vecindario porque nadie vive en esa casa. Si una persona entra a esa casa
y hace ciertas cosas correctas, empieza a arreglar la casa, invierte dinero en la casa, hace la casa un lugar, un hogar en lugar de una cosa abandonada, tiene ciertos derechos. Y si el dueño de la propiedad no actúa durante ciertos años, la mayoría de los lugares son 7 años, no actúa, entonces la otra persona tiene derecho a decir, ok, ahora es mío, porque tú lo abandonaste, lo dejaste abandonado por tantos años, yo hice algo mejor de esta propiedad y ahora tengo derechos a esta propiedad. No todos los estados tienen esas leyes. Lo que este muchacho estaba haciendo, estaba diciendo esas cosas en una forma de entretenimiento, una forma que no es de muy buen gusto para algunas personas, pero ese mensaje no estaba rompiendo la ley. Su problema, no lo arrestaron por decir esas cosas, lo arrestaron por violar las condiciones de su libertad condicional. Como les he dicho, este tema se ha convertido en eje de gran controversia debido a los muchos casos que se han reportado en las últimas semanas. La semana pasada, por ejemplo, un par de ocupantes ilegales de un dúplex en Queens, acá en Nueva York, demandaron a los propietarios legales de una casa valorada en $930,000, alegando que les habían cerrado el acceso a su vivienda a pesar de haber establecido un acuerdo de arrendamiento. Y su prueba, un simple recibo de un restaurante de comida rápida. En otro caso, también en Queens, un hombre hispano exigió que se le pagara $18,000 para mudarse de la casa de 4 habitaciones valorada en $1 millón. El ocupante ilegal, identificado como Brian Rodríguez, alegó que tenía el derecho de vivir allí y los policías, en vez de arrestarlo a él por la invasión, esposaron a la propietaria legítima cuando ella llegó a reclamar. Pero la situación se ha vuelto súper peligrosa y hasta mortal. El pasado 12 de marzo, un par de adolescentes que vivían ilegalmente en un apartamento de Manhattan mataron a la actual propietaria después de que ella se presentó para marcar su territorio. La semana pasada, el problema fue en el Bronx, donde agentes federales allanaron una casa y allí se encontró a un grupo de inmigrantes indocumentados fuertemente armados, escondidos en el sótano del inmueble. Este problema ha captado la atención de líderes políticos a nivel estatal. 2 legisladores republicanos han propuesto un proyecto de ley que da a los propietarios más poder para expulsar a los ocupantes ilegales y convierte la ocupación ilegal en un delito de invasión de propiedad. Pero otro senador estatal propuso una medida más amplia que hasta define lo que son los ocupantes ilegales y posiblemente aplicaría sanciones. Escuchemos la explicación del autor de esta medida, el senador estatal Luis Sepúlveda, un demócrata que representa un distrito en el Bronx. Sé que han leído o visto casos por televisión de personas entrando a apartamentos o viviendas sin permisos de los dueños de esas viviendas. Lo hacen para establecer posesión de más de 30 días para tener todos los derechos de un inquilino que entra con permiso del dueño o con un arrendamiento. Para arreglar este problema, he propuesto una ley que requiere que cualquier persona que quiera establecerse sin permiso del dueño del apartamento, que quiera establecer posesión como inquilino, tiene que estar presente por más de 90 días. Esto le da mucho más tiempo al dueño de investigar y averiguar que hay una persona viviendo en su vivienda sin permiso. También el proyecto le requiere que los casos de inquilinos caseros que bregan con este problema de personas entrando a las viviendas sin permiso, inmediatamente. Desafortunadamente, el gran problema que tenemos es que en los casos de inquilinos caseros de esta índole se cogen mucho tiempo y son muy costosos para los dueños de la vivienda. Quiero establecer un sistema que es justo no solamente para los inquilinos y personas que necesiten vivienda, pero establecer que el derecho del dueño del apartamento también se tiene que respetar. Les cuento que el alcalde Eric Adams ha dicho que está dispuesto a trabajar con líderes políticos demócratas y republicanos para solucionar este problema. Y en cuanto a la propuesta del senador Luis Sepúlveda, para que me explicara más a fondo las posibles sanciones que se impondrían, contacté a su director de comunicaciones, Roskin Pimentel.
Nosotros hemos visto con preocupación, el senador ha visto con mucha preocupación, así como otros miembros de la legislatura, la situación que estamos teniendo con aquellos invasores o squatters, como se conoce el término en inglés, y es por eso que el senador Sepúlveda y otros miembros del Senado, también en la Asamblea del Estado de Nueva York, han emitido e introducido legislación para tratar de atajar este problema que causa grandes pérdidas a los propietarios principalmente de vivienda e incluso ocasiona situaciones para nuestros agentes de ley y orden y nuestro sistema judicial. Una de esas propuestas es el proyecto de ley que ha introducido el senador Sepúlveda, que hace básicamente dos cosas. Primero, modifica la ley para que se incluya el aspecto de personas que invaden una propiedad, para que estas personas no tengan los mismos derechos que tiene un inquilino. En el estado de Nueva York los inquilinos están protegidos por algunos derechos que le asisten, y hay personas que aparentemente han tomado, ventaja o abuso de esos derechos cuando no son inquilinos legalmente establecidos en una vivienda. Es por eso que el proyecto de ley cambia esa definición para poderle dar la fuerza que necesita el Estado y los organismos judiciales y de orden público a que, utilizando el debido proceso de ley, pues estas personas puedan ser retiradas de estas unidades de vivienda. Básicamente el proyecto de ley hace esas dos cosas: define el término de un ocupante ilegal y provee una vía rápida para que el caso sea atendido a la Corte y puedan entonces, con el debido proceso de ley y garantizando los derechos de las personas, pues estas personas ser retiradas si no se encuentran de una forma legal dentro de las viviendas. En el Senado de Nueva York hemos visto con preocupación, como lo ha visto mucha gente, y especialmente el senador Sepúlveda ha visto con mucha preocupación todo lo que hemos visto de algunos casos en redes sociales. Nosotros no comentamos de casos específicos, y sobre todo aquellos que estén en manos de la justicia. Entendemos que todo el mundo debe de obtener el beneficio del debido proceso de ley. Aún así, miramos con preocupación una tendencia a quizás elevar actos que no están acordes con la ley en redes sociales o cualquier otro método, cuando esto no es, lo adecuado y no cumple con las ordenanzas y con nuestras leyes. La función de un legislador es legislar, y el senador Sepúlveda entiende la preocupación de la ciudadanía, pero al final no queremos hacer comentarios de casos específicos que estén dentro de las propuestas legales o condiciones legales actuales, y pues preferimos, el senador Sepúlveda prefiere tener una actividad proactiva en la legislación y ver si podemos atajar este problema utilizando los recursos que provee la ley. Pero este problema no solamente afecta a Nueva York. Hace poco, en el estado de Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que protege los derechos de propiedad, ofreciendo a los dueños remedios contra la invasión y sanciones para los ocupantes ilegales. Esta medida permite al propietario solicitar a un agente policial expulsar o desalojar inmediatamente a una persona si el individuo ha entrado ilegalmente y permanece en la propiedad. También si el propietario le ha ordenado a la persona que abandone la casa y no lo ha hecho, y si el individuo no es un inquilino actual o anterior en una disputa legal con el dueño. El oficial deberá verificar quién es el dueño verdadero de la propiedad. La ley también señala que el dueño de la propiedad debe pagar al oficial una tarifa de desalojo civil, además de una tarifa por hora si el agente tiene que quedarse para mantener la paz mientras desaloja a un ocupante. Bajo la nueva ley, será un delito grave de segundo grado cualquier persona que ocupe o traspase ilegalmente una vivienda y que cause $1,000 o más en daños. También será un delito grave de primer grado intentar vender o alquilar una propiedad ajena, y un delito menor de primer grado por hacer un reclamo falso por escrito para obtener la propiedad. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio de este año.
Pues debo reconocer que definitivamente el tema de los ocupantes ilegales podría ser una gran pesadilla. Sería indignante irme a República Dominicana y regresar una semana después para llevarme la sorpresa de encontrarme a una persona viviendo ilegalmente en mi apartamento. Definitivamente que el tema es muy controversial. Nosotros acá en Enicomás estaremos pendientes de todo lo que suceda con relación a este importante tema y les traeremos toda la información. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y no olvide suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Enicomás, un breve informativo, siempre con la verdad.